¿Ya? Buenas tardes, hermanos. Disculpen por la interrupción ahorita de la tecnología. Y pues hoy, miércoles, tenemos el tema sobre los profetas. Damos gracias a Dios por este día especial y vamos a orar al Señor por los enfermos, por los que tienen problemas, por los contagiados por el COVID-19. Vamos a orar al Señor por toda la iglesia, el pueblo del Señor, y vamos a pedir su dirección con su Santo Espíritu para que nos guíe en la meditación que tenemos este día. Vamos a estudiar la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 15, donde Dios manda a Samuel para que reprenda al rey Saúl por no haber obedecido el mandamiento de Dios. Antes, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias en esta tarde por todo tu amor, tu cuidado y misericordia que tienes para con nosotros. Rendido venimos a ti humildemente, confiando en tus promesas y en tu palabra, pidiendo, Señor, el perdón de todos nuestros pecados, nuestras fallas, desobediencias. Perdónanos, Señor, lávanos con la sangre preciosa que derramó tu Hijo en la cruz del Calvario. Purifícanos de toda maldad, Señor. Toma en tus manos, Señor, a tu pueblo, toma en tu mano a tu iglesia universal que está sufriendo, Señor, esta pandemia. Tu iglesia por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la compró con su propia sangre. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que protejas a tu iglesia, protejas a los líderes de todo el mundo de tu iglesia, de tu pueblo, no importando denominación, no importando nombre, esa iglesia verdadera que cree en ti, que cree en Jesucristo, tu amado Hijo, esa iglesia que verdaderamente te adora, te teme y te ama. Pedimos por toda tu iglesia también aquí de México, nuestro país, que tengas misericordia también de ella, porque también está sufriendo, está muriendo por esta pandemia que ha venido a todo el mundo, a sacudir a todo el mundo y a sacudir también tu iglesia. Protege a tu iglesia, Señor, de Chalma de Guadalupe. Aquí Jesús, el buen pastor, tómala en el hueco de tu mano. Ten misericordia, Señor, de todos los enfermos, de todos aquellos que tienen problemas. Te rogamos, Señor, por la vida de nuestra hermana Juliana, que tengas misericordia de ella, oh Dios, por su salud, no ha estado bien de salud. Te pedimos que tú la guardes, la cuides, la protejas. Te pedimos también que tengas misericordia por nuestra hermana Esther Avelar. Se ha ido reponiendo prontamente después de mal que le vino. Por nuestro hermano Jesús Ramírez, Señor, te rogamos que tú tengas también misericordia de él, que lo fortalezcas, lo llenes de fuerzas. Toma su vida en tus manos. La vida también de su nuera, Señor, Miriam González, fortalécela, levántala. Ten misericordia también de ella. Te pedimos por nuestra hermana Esperanza, Señor, la mamá de nuestra hermana Rosa Quevedo, que es una mujer ya grande, más de 90 años, ya está muy cansada, está enfermita y no sabemos, Señor, en qué momento tú te la puedes llevar. Fortalece a toda la familia Quevedo y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tome en tus manos a tu hija Esperanza, Señor. La mamá de nuestra hermana Rosa, tómala en tus manos, Señor, fortalécela. Está en tus manos el día y la hora que tú decidas llevártela.
Te pedimos también por la hermana Esperanza, vecina de nuestra hermana Gloria. No ha estado tampoco bien de salud. Te rogamos que tengas misericordia de ella. Tómala en tus manos. Te pedimos también, Señor, por Angelina Ramírez, que tú fortalezcas su vida. Manifiéstate en su vida, Señor. Trae sanidad a su vida. Por nuestra hermana Graciela Escalante, te rogamos que tengas también misericordia de ella, porque también está imposibilitada y está también delicada de salud. Te rogamos, Señor, por nuestra hermana Evangelina, Señor, que tengas misericordia también de ella. Evangelina Archudia, toma en tu mano su salud, toma en tus manos los quimios que le están aplicando porque son muy pesados, y la dejamos en tus manos de amor, de bondad y de gracia. Así también te pedimos, Señor, que bendigas también a nuestro hermano Ramón Ramírez. Toma en tu mano su vida. Muchas veces se ha sentido mal, no está bien. Ten misericordia de él, de su esposa, de sus hijos, nietas que tú le has dado. Ayúdalo en su trabajo, en su hogar, en su casa, y que siempre pongan la mirada, la confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, en tu mano dejamos a tu pueblo, a tu iglesia, Jesús, el buen pastor de aquí de Chalma de Guadalupe, a sus líderes, ancianos, diáconos, activos y no activos, que tú les bendigas en sus hogares, en sus trabajos, juntamente con sus familiares, hijos y esposas. Tómalos en tus manos de amor, de gracia y de misericordia. Toma en tu mano tu palabra, que llegue al corazón de tu pueblo y de tu iglesia. Oh Señor, en tu mano dejamos este momento de meditación de tu palabra. Toma en tu mano también, Señor, a todos los enfermos de la iglesia allá en Calquiní, Campeche, donde asiste mi hija y mi yerno, donde hay muchos contagiados, Señor, y en el hospital por el COVID-19. Te rogamos, Señor, y intercedemos por las iglesias de Campeche, por las iglesias de Tabasco, por la iglesia de Calquiní, Señor, que son varias iglesias también cristianas, varias iglesias presbiterianas. Te pedimos por sus pastores, por sus familias y por todos los que han sido contagiados por esta pandemia. Ten misericordia de ellos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. En tus manos pedimos tu dirección y tu guía con tu Santo Espíritu. Amén. Amén, amén. Hermanos, como hace un momento yo les dije que los miércoles estamos hablando sobre los profetas. Los viernes estamos dando la meditación sobre el Espíritu Santo y su ministerio, su persona y ministerio. Los sábados tenemos el estudio sobre las perfecciones divinas de Dios, los atributos de Dios, sus características, quién es Dios, y podemos conocerlo a través de sus atributos, a través de sus perfecciones. Pues bien, hoy nos toca hablar sobre el profeta Samuel y un poquito sobre la vida de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. A raíz de la rebelión de Israel que querían rey, Dios les dio un rey, el rey Saúl. Pero resulta que Saúl no quiso sujetarse a la palabra de Dios. Saúl siempre quiso hacer de las suyas, quiso obedecer a Dios a su manera, por decirlo de otra manera, a obedecer a medias. Y siempre cuando Dios le mandó algo que él tenía que hacer como rey, Saúl no obedeció la palabra divina. Y Dios mandó a Samuel, el profeta, para exhortar a Saúl que como rey pudiera obedecer a Dios, porque de esa manera él iba a ser un ejemplo como líder de Israel, porque Dios, por su voluntad, había decidido que él fuera el primer rey de Israel, pero que fuera un rey
que temiera a Dios, que obedeciera a Dios, que amara a Dios sobre todas las cosas, que pusiera a Dios en su corazón. Pero tristemente no fue así. La primera ocasión, cuando va a enfrentar Saúl a los filisteos, el mandato divino era que tenía que esperar hasta el último momento Saúl y que llegara el profeta Samuel para ofrecer el sacrificio a Dios. Saúl se desespera, no esperó al profeta Samuel y él hizo el sacrificio a Dios. Cierto que no le tocaba esta función, solamente un sacerdote, quien era Samuel, sacerdote y profeta, podía ofrecer el sacrificio a Dios, pero él hizo lo contrario. Y cuando le estaba ofreciendo el sacrificio, llegó Samuel y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué has desobedecido a Dios? Ahora el Señor se ha buscado a un varón mejor que tú, conforme al corazón de Dios. Y Dios decidió hacer un lado, ya desde ese momento, hacer un lado a Saúl. Y en este pasaje bíblico encontramos otra vez la desobediencia de Saúl, porque Dios le manda que tiene que acabar con, ahora sí, con Agar, en el capítulo 15 de primero de Samuel, es lo que el Señor le dice. Pero Saúl no obedece. Y le dice así: ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mátalos a todos. Es el mandato de Dios para Saúl. Y Saúl va así a atacar a Amalec, pero no obedeció todo lo que Dios le había dicho. Obedeció a medias. Dejó con vida el ganado, las ovejas, dejó con vida al rey de Amalec, en este caso era Agag, y él no era lo que Dios le había indicado. Y le dice Dios, Jehová, a Samuel lo siguiente: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y Samuel el profeta va al encuentro de Saúl para decirle que había desobedecido a Dios y que por lo tanto Dios lo había desechado como rey de Israel. Pero ¿qué hace Saúl? Saúl, en lugar de arrepentirse, en lugar de reconocer que había fallado a Dios, miente y dice que sí ha obedecido el mandato divino. Y miren cómo dice. En el versículo 13, capítulo 15, responde a Samuel lo siguiente: vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú, Jehová, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y más adelante vuelve a repetir lo mismo. Pero le dice Samuel: bueno, y ese balido de ovejas que oigo, y ese bramido de vacas, ¿qué es eso, Saúl? Y Saúl le dice: es que el pueblo perdonó lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios, para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Y además trajimos con vida al rey de Amalec. Y Samuel el profeta le dice: pues déjame decirte lo que Dios ha determinado acerca de ti. Y se lo dice Dios claramente a través del profeta Samuel. Pero él sigue diciendo: pues yo he obedecido a Dios.
Dice en el versículo 20 otra vez Saúl responde a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, dice, tomó lo mejor del ganado, de las ovejas, como botín, para ofrecer ese ganado de lo mejor a Jehová, tu Dios, le dice al profeta Samuel. A otra vez vuelve a mentir Saúl, y uno de los pecados hoy en la actualidad, también de la iglesia, es el mismo, que muchos obedecen a Dios a medias. Piensan que a Dios le va a agradar si obedecemos una parte de sus preceptos, una parte de su evangelio, y que no obedezcamos todo el evangelio o toda la palabra. A Dios le agrada que obedezcamos completamente su palabra, no a medias, no nada más lo que nos conviene, no nada más lo que vaya de acuerdo a nuestros intereses personales, sino que Dios quiere que le obedezcamos todo su evangelio, toda su palabra, sin excepción, no importando las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Aunque el mundo se esté hundiendo, el Señor quiere que nosotros le obedezcamos, que nosotros nos sometamos a su palabra. Y no es para bien de Dios, sino es para nuestro bien, para bien de la iglesia, para el bien personal como cristianos, como creyentes. Saúl solamente obedeció lo que le convino, y por eso le fue mal. Por eso el Señor le dijo en la primera vez que desobedeció y sacrificó un holocausto, un cordero, en lugar de haberlo hecho el profeta Samuel. El mismo Señor le dijo a través de Samuel: Dios te ha desechado como rey, y se ha buscado un varón conforme a su corazón, y tú ya no vas a seguir siendo rey, porque siempre vas a tropezar. Y en esta segunda desobediencia, Dios de plano le dice a Samuel: ve a Saúl y dile que ha desobedecido y que yo lo he desechado como rey de Israel. Después de que Saúl dijo: yo antes bien he obedecido, he ido allá, lo que Dios me mandó, pero hemos traído lo mejor del ganado. Pero yo he obedecido, dice Saúl. Es algo así como algo cínico. Todavía el profeta le está diciendo que ha desobedecido y no cumplió al pie de la letra el mandato divino. Pero ¿qué le dice el Señor? A través de Samuel le dice en el versículo 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos, las víctimas, como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel le da relevancia a la obediencia a la palabra de Dios. Dice: ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios. Saúl, tú estás pensando en que trajiste lo mejor para sacrificarlo a Dios, pero al Señor eso no le importa. Al Señor lo que quiere es que tú le obedezcas, y no lo has hecho. Así que obedecer es mejor que lo mejor que puedas traer tú de tu ofrenda, lo mejor de tu sacrificio. Para Dios no vale nada si tú no has obedecido su mandato. Y además, el profeta Samuel compara la desobediencia a la hechicería, a la adivinación, a la idolatría. En el siguiente versículo dice así, versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y está comparando. Esto es algo terrible, algo grave,
porque el profeta está comparando la desobediencia de Saúl como la adivinación, que era un elemento dentro de la hechicería de aquella época, de aquel tiempo. Y lo está comparando la hechicería, la idolatría, como la rebelión. Y dice, así como tú desechaste a Jehová, desechaste a Dios, Él también te ha desechado para que tú no seas rey. Aquí, hermanos, en estos pocos versículos, el Señor le da relevancia a la obediencia. La obediencia al Señor debe ser incondicional. La obediencia a Dios no debe de tener condiciones delante del Señor. Como algunos quizás han dicho, yo voy a obedecer si Dios me bendice. Yo voy a obedecer si Dios sana a mi enfermo. Yo voy a obedecer si me va bien en el trabajo. Si en mi familia me va bien. No. Tenemos que obedecer a Dios incondicionalmente todo. No nada más lo que nos parezca bien. No vamos a obedecer los que nos convengan, sino lo que le convenga a Dios. Porque aquí en este pasaje y en toda la Biblia, el ser más importante de toda la revelación divina es Dios, ese Dios trino. Dios es más importante en toda la historia, debe ser el centro de nuestra vida, el centro de toda adoración debe ser Dios. Por eso el Señor no puede pasar por alto si nos ha bendecido. Como iglesia nos ha rescatado, nos ha transformado, nos ha dado una familia cristiana, salva por gracia. El Señor no ve con buenos ojos que aunque Él nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado la más grande bendición, la vida eterna en Cristo Jesús, y que todavía nosotros nos rebelemos en contra de Él, le desobedezcamos. Que no seamos agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. Por ejemplo, hermano, te ha dado una familia, te ha dado un hogar, te ha dado hijos, te ha dado nietos, te ha dado un trabajo. Tú debes de estar agradecido con tu Dios, con tu Señor, por todo lo que te ha dado. Y cuando el Señor, a través de la palabra de Génesis y Apocalipsis, manda que le obedezcamos, no debemos obedecerle a medias. No debemos obedecer solamente algunos preceptos de la Biblia y pasar por alto los demás. Es como dice en otra parte de la Sagrada Escritura, que el que desobedezca un solo mandamiento ha desobedecido toda la ley. Así también en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo manda que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que nos odian, nos maldicen, nos insultan, que los amemos, que seamos tolerantes con ellos, porque somos cristianos, no somos paganos, porque el Señor transformó con su Espíritu Santo nuestras vidas y ahora al Señor le debemos toda la vida, le debemos todo lo que nos ha dado. Nuestra vida no nos pertenece, le pertenece al Señor, y si Él nos manda que nosotros le obedezcamos sin ningún pretexto y sin ninguna condición, debemos obedecer la palabra santa de nuestro Dios. Saúl le fue mal, porque en todo él desobedeció. Lo había elegido el Señor para ser rey de Israel. Le dio el alto privilegio, la alta bendición de ser líder nacional de Israel, de ser bendición a Israel, de ser un ejemplo para Israel, pero fue siempre un mal ejemplo. Fue una vergüenza ante la presencia de Dios porque no se sujetó al mandato divino. Y en este pasaje es la acusación de Dios en contra de Saúl, el rey, porque no obedeció. Samuel, pues Dios lo mandó siempre para reprender a Saúl,
para que obedeciera el mandato de Dios. Y aquí vemos que él no acepta la reprensión del profeta, la reprensión de Dios. 2 ocasiones dice, antes bien yo he obedecido el mandato divino, y no era cierto. Había desobedecido. Y por eso el profeta le dice, a Dios le interesa más la obediencia que tu ofrenda. A Dios le interesa más tu obediencia que tu sacrificio que vayas a presentar. Aunque sea un sacrificio perfecto, aunque sea un sacrificio con las buenas intenciones, pero si tú no has obedecido a Dios, estás perdido. Y a Dios le desagrada que sus hijos, en quien Él ha confiado su palabra, en quien Él ha confiado su liderazgo, sus hijos le desobedezcan. Hermanos, tenemos un gran reto y un gran desafío. La obediencia a nuestro Dios. No es una parte de la Biblia, sino de toda la Sagrada Escritura. Desde el Génesis al Apocalipsis, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios para ser bendecidos, para poder prosperar, para poder tener éxito, para que nuestros hijos sean bendecidos. Necesitamos obedecer la palabra de Dios y ser ejemplo a nuestra familia, ser ejemplo en la iglesia, ser ejemplo en la sociedad donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en el medio donde nosotros nos movemos. El poder ser bendición a la gente pagana que no conoce a Dios. Que vean en nosotros un ejemplo de obediencia a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Y en el capítulo 16, después del capítulo 15, el Señor manda a Samuel para que vaya a Belén y unja al próximo rey de Israel. Y ungió a David para ser el nuevo líder de Israel, el nuevo rey de Israel, el verdadero rey de Israel, porque Saúl ha sido desechado por Dios. Hermanos, tú tienes un lugar especial dentro de la iglesia del Señor. Si el Señor te llamó para ser cristiano, y si también te llamó para tener, ahora sí que liderazgo en la iglesia, tú debes obedecer la palabra de Dios. Porque es lo que te pide. Si Él te ha dado todo, te ha dado un hogar, una familia, un trabajo, todo lo que tú tienes no es tuyo, es del Señor. Tu propia vida es propiedad del Señor. El Señor te dio absolutamente todo lo que tú posees. Por lo tanto, ahora por gratitud, una expresión de gratitud, una correspondencia a ese amor tan grande que Dios te ha dado por medio de Jesucristo, ahora tú debes obedecerlo en lo que Él te manda, en lo que Él te pide. Y no tomar el ejemplo de Saúl, que en todo lo que Dios le mandó desobedeció y solamente quiso obedecer a medias. Pero a Dios no le agrada la obediencia a medias. A Dios no le gusta la infidelidad, no le gusta la deslealtad. Él quiere que tú le seas leal en los momentos más difíciles, no importando las circunstancias que tú estés viviendo. Tú debes ser fiel a tu Dios, a tu Señor, que te ama, que te quiere, que te cuida, que te protege. Porque Él merece lo mejor de nosotros. Porque Él merece la mejor adoración, el mejor respeto. Él merece la mejor admiración, y que el centro de tu vida y de tu hogar, de tu familia, sea el Señor Dios Trino Todopoderoso, que se ha revelado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos días terribles que estamos viviendo, en estos días de prueba para el mundo y para la iglesia de Jesucristo. Amado hermano, ¿quieres ser bendecido en tu hogar? ¿Quieres que tu familia también sea bendecida y tenga éxito? Lo único y lo más que el Señor pide es que tú lo ames, que tú lo respetes, que tú le obedezcas sus mandatos. Que Dios te bendiga ahí en tu hogar, en tu casa. Y vamos a inclinar nuestro rostro para orar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias en esta tarde
por toda tu iglesia, por todo tu pueblo. Te pedimos por aquellos que están sufriendo de enfermedad del COVID-19, que tengas misericordia de ellos. Por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen problemas, por aquellos de doble ánimo, Señor. Aquellos que todavía no han puesto su confianza y su esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pido tu ayuda y dirección con tu Santo Espíritu. Pido tu guía, oh Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Y prepáranos, Señor, para el domingo, el día del aniversario de la iglesia, el domingo 30 de agosto. Y todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nos abandonamos en tus benditas manos, Padre bendito. Amén. Amén, amén.